Hoy para la librería es un gran placer tener tantos buenos amigos y tantos belenistas con los que he convivido y con los que tengo recuerdos muy entrañables. Es un orgullo y una satisfacción tener a un gran personaje del belenismo como es Juan Giner, maestro de maestros, maestro mayor belenista, premiado y galardonado con los máximos premios que tiene el belenismo internacional. Y es también una gran satisfacción tener a la presidenta de la Asociación de Belenistas y al amigo Pedro Ruiz, licenciado en Bellas Artes, que siempre es un placer convivir con él coincidir con él en algún acto. Generalmente la máxima autoridad cierra el acto, pero tiene un compromiso el concejal de Cultura y por lo tanto va a ser el que inicie el acto dirigiendo unas palabras. Gracias por haber venido. Mis palabras van a ser en dos sentidos. Primero, darle las gracias por parte del Ayuntamiento de Novelda a Juan Giner que esté aquí en Novelda para acompañarnos, para aproximarnos un poco más al mundo del belenismo, porque yo creo que aquí quienes estáis rodeándole de eso entendéis mucho, hacéis verdaderas obras de arte sobre ello. Y creo que pues, tener la ocasión de hablar con alguien que es una autoridad en este tema es también instructivo para todos y nos permite un poco aproximarnos a la historia, al arte que pues, está detrás del belenismo, está detrás de este trabajo tan bonito y algo tan identificativo, yo creo que de nuestra cultura. En segundo lugar, quiero felicitar a Augusto, que siempre está detrás de iniciativas positivas, de iniciativas culturales, y eso siempre de agradecer que exista una sociedad implicada y con ganas de trabajar y de ofrecer cultura y de ofrecer actividades al municipio de Novelda, lo que es tremendamente positivo. Y cómo no, terminar felicitando, porque aunque lo hice de manera pues, personal, a la presidenta, así como al maestro belenista que han realizado el Belén de este año, quiero felicitar a la Asociación de Belenistas por el trabajo que realizan, por el brillante Belén que han hecho y que la verdad han puesto el listón, si ya lo tenían alto con el Belén que han realizado este año y que Juan ha podido disfrutar, creo que han puesto el listón verdaderamente alto, cerca de la luna, yo creo. Darles la enhorabuena por las actividades que están trabajando y que están realizando y porque su empeño permite que se siga realizando una actividad cultural tan importante y tan navideña como esta y pues simplemente agradecerle nuevamente a Juan que esté aquí y que podamos disfrutar aquellos que estáis hoy aquí y aquellos que vayan a poder seguirlo a través de los medios de comunicación esta conferencia. Muchas gracias, buenas noches, este es tu público. Buenas noches. Permitidme que comience agradeciendo a la librería Farándula la difusión que hace del belenismo a través de los actos que como el que nos convoca aquí esta noche. Para mí, como presidenta de la Asociación de Belenistas de Novelda, es un privilegio participar en el mismo y compartir mesa con Pedro Luis, gran artista y belenista, sobre todo con Juan Giner, maestro de maestros y profundo conocedor de la historia del Belén, a quienes todos profesamos gran admiración y respeto. He tenido la suerte de compartir con Juan algún viaje belenista y asistir a sus ponencias en diversos congresos belenistas. Conferencias amenas que cautivaba al auditorio por su profundo rigor, pero sobre todo porque era capaz de inculcarnos el profundo amor que siente por el Belén y lo que representa. Quien haya tenido la fortuna de contemplar sus trabajos plásticos, seguro que habrá quedado prendado para siempre. Sus obras, especialmente, que transmiten paz, serenidad y ternura. Sus cuidadas puestas en escena están realizadas con gran sensibilidad y delicadeza exquisita. Pero por todo ello quiero darle las gracias a Juan por haberme permitido acompañarle en la presentación de este libro, que es todo un regalo y especialmente para los belenistas que a partir de hoy deberán tenerlo como manual para buscar inspiración y futuros montajes. Agradecerle que haya elegido nuestra programación para presentar esta obra. Felicitarle por tan cuidado y hermoso libro, pero sobre todo por su dedicación en la divulgación y promoción del belenismo. Para finalizar, quiero invitar a la población de Novelda a que acudan a contemplar el Belén monumental instalado en la Plaza Vieja, realizado con esfuerzo y empeño por la asociación, y nuestro Museo del Belén, que abrirá sus puertas al público en estas fiestas tan señaladas. Gracias y feliz Navidad. Buenas noches a todos. Es para mí un honor y un placer, ya sé que suena tópico, pero en este caso es verdad, es para mí un placer y un honor hacer la presentación de Juan Giner, conocido en todo el mundo
belenístico. Y la presentación de Juan es muy fácil, solamente tenemos que sacar su currículum y leerlo, pero sería muy aburrido, nos estaríamos aquí muchísimo tiempo, porque tiene un currículum muy amplio y muy extenso. Yo les aconsejo que lean el resumen que hay en la faldilla de la contraportada, que es un resumen muy escueto de la larga carrera artística que tiene Juan. Yo quisiera hablar un poco a nivel personal, de mi experiencia con él. Yo conozco a Juan desde que era un adolescente, no personalmente. He conocido sus belenes y los he seguido, porque cuando yo iba a Alicante siendo un adolescente a ver los belenes de la Asociación de Alicante, siempre estaba su nombre allí como autor. Y yo cuando lo veía decía, ay, me gustaría hacer los belenes que hace este hombre. Yo no sabía quién era Juan Giner, pero su nombre y sus apellidos me los sabía de memoria. Cuando me inicié en el belenismo aquí en Novelda y empecé a formar parte de la asociación, hace ya de esto unos cuantos años, esto es una anécdota que quiero contar. Cuando yo empecé en el mundo del belenismo fue cuando empecé a tener más relación con él, pero yo lo veía como muy distante. Yo la verdad es que es la primera vez que he hablado con él. Parece mentira, después de los años que nos conocemos, es la primera vez que he hablado con él. Yo siempre lo veía como ese gran maestro. Quizá como fan, como admirador, no me atreví nunca a decirle... sí, nunca me atreví a dirigirle la palabra. Y la anécdota que quería contar respecto a eso es que cuando al poquito tiempo de entrar a formar parte yo de la Asociación de Belenistas, Juan publicó un libro muy interesante. Cuando yo lo conocí quise hacerme con él y me costó mucho, tardé casi un año en conseguir el libro. Es un libro que le había publicado una entidad financiera, un libro que a mí me gustaba mucho, como diría una publicidad literaria profusamente ilustrado, y me costó, ya digo, casi un año, gracias a un amigo que tenía relación con esa entidad financiera que me lo regaló. Nunca le agradeceré bastante ese regalo. Yo el libro lo he tenido en mi casa como un tesoro en mi biblioteca, lo he usado mucho, bueno, está ya incluso un poco descolorido, no le voy a quitar el forro. Y yo siempre pensaba, cada vez que lo veía y que lo consultaba, porque es un libro que yo he consultado mucho, ahora que tengo oportunidad de ver a Juan, que hemos coincidido en viajes a Vélez Rubio, que hemos coincidido en congresos, quiero que me lo dedique. Y el libro yo lo metía en la maleta y el libro se iba al puerto de Santa María, el libro se iba a Bilbao, el libro se iba a Vic y el libro iba y venía. Porque yo no me atrevía a decirle, Juan, me dedica el libro, y el libro hoy... Para mí es un placer, de aquí no me voy sin que me lo firme. Hoy me lo va a dedicar. Seguro. Sí, otra cosa... Ese es el Belén, sí, se llama el Belén. Sí. Este es... Bueno, solo tiene un defecto, te lo voy a decir todo. Es que las fotografías son un poco pequeñas. Gracias a Dios, con este nuevo que nos trae hoy, vamos a disfrutar de unas imágenes que ya a la vista, por la edad... Si todo marchase bien, mi idea, porque este texto está corregido y aumentado, el texto de este libro, sí, es que en un futuro, si fuese todo bien, ese texto nuevo, con nuevas fotografías, pudiese tener un formato como este, pero en fin, ya veremos. Bueno, el libro es un lujo. Yo ahora me alegro mucho de que haya publicado este, por eso, por el formato de las fotografías, que son enormes y se van a disfrutar. Gracias a Augusto. A Augusto. Cada uno su mérito, cada uno lo suyo. Lo siguiente que quería decir es que lo que yo admiro de Juan en el Belén, yo como artista, es... Juan es un maestro, ¿no? Lo dicen todos los títulos que tienen, lo dicen las condecoraciones, todo. Pero lo que yo quiero decir de Juan es que Juan tiene un estilo propio. En los belenes de Juan se nota que los ha hecho él, aunque no lleven su firma. Juan es un maestro porque ha creado escuela. Y no es un maestro por los títulos que tiene, es un maestro porque ha creado escuela. Y no ha creado escuela porque tenga un taller donde dé clases a sus alumnos, que a lo mejor sí, no lo sé. Ha creado escuela porque Juan es copiado e imitado. Él tiene la genialidad, porque los artistas que son pioneros en algo son denominados genios. El genio es el primero que lo hace. Juan es genial en lo que ha hecho porque luego lo han imitado. Eso lo he visto yo. Cuando he visto algo que me ha llamado la atención de un Belén de Juan, un detalle,
un tratamiento del material, un tratamiento de la textura, al poco tiempo lo he vuelto a ver en otros, no sé por qué, pero lo copian, lo imitan, eso quiere decir que es un maestro. Y una de las cosas la otra cosa que no quiero que se me olvide decir es que una de las cosas que me ha llamado de los belenes de Juan durante toda la vida, porque para mí ya es una tradición ir todos los años a Alicante, desde que era un adolescente, a ver los belenes de su asociación, es el cromatismo de los belenes de Juan. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Hay una cosa bueno, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que una de las técnicas más difíciles a la hora de hacer belenes es la pintura. Es muy difícil que consigamos en la pintura esos tonos, esos cromatismos que realmente nosotros queremos. Juan en eso es un maestro y además tiene un estilo propio. Hay cromatismos específicos incluso de ciertas regiones. No tienen el mismo color los belenes catalanes que los belenes andaluces, que los belenes vascos. Y en eso muchos de ellos se distinguen. Es muy fácil, no, pero es fácil que nosotros distingamos belenes de según qué región, y eso probablemente esté influido por la luz del ambiente. No es la misma luz la de aquí de Valencia que la del País Vasco, evidentemente, ni la de Galicia. Pero saber tratar esa luz es muy difícil. En pintura hay que ser un genio para saberlo hacer bien, y en el belenismo pues no te digo. Los belenes de Juan han sabido captar esa luz y han sabido captar ese color. Por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí. Era la segunda cosa que quería decir. Así que Juan se ha convertido en un referente no solo para los belenistas de nuestra provincia, sino a nivel nacional. Juan es un maestro, aunque no le hubieran dado ninguno de los títulos, porque la gente que se dedica a esto, que le gusta el Belén, capta eso y luego lo copia, lo imita, simplemente eso. Yo no he podido copiarle nunca porque no soy un buen belenista, pero como artista he admirado mucho eso de los belenes de Juan. Así que para mí es un honor estar aquí haciéndole la presentación de este libro maravilloso que ya va a ser ahora el segundo que voy a tener en la biblioteca al lado de este, que me lo va a firmar también. Pues nada, muchas gracias y me alegro de que esté aquí haciendo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de todos estos elogios, uno que va a decir. En primer lugar, por supuesto, tengo que decir que estar aquí, en la librería La Farándula, que para mí es un auténtico hito cultural, por la cantidad de actividades que realiza, por cómo Augusto Beltrán Jover se vuelca pone el alma en tantas cosas y en tantas cosas que a veces, parece mentira, superan cantidad de actividades que hacen en otros lugares mucho más grandes o mucho más importantes. Pero desde el punto de vista de lo que hace la farándula, yo creo que Novelda puede estar muy satisfecho. Igual que puede estar muy satisfecho, como decía el concejal y como digo yo ahora, del Belén que hay en los bajos del ayuntamiento, porque es una preciosidad. Yo tengo una trayectoria vital muy clara. Mi primera visión del mundo, cuando yo era un niño, es una visión intrínsecamente unida al Belén. O sea, lo primero de todo, yo he sido belenista. Y he sido belenista gracias a mi padre, porque él, desde recién nacido yo, que era el primero de sus hijos, pues montaba el Belén, que era un Belén fijo, era una estructura de madera, toda de madera, recubierta después de papel encolado, pintado con una pintura brillante, porque era una pintura disuelta los colores de las tierras de colores en donde sabía que no había pinturas plásticas ni nada por el estilo, disuelta en agua ras, con construcciones de corcho, con un portal de corcho, con un gallo muy hermoso encima del techo de broza de palmera, que yo todavía la utilizo, la broza de palmera, porque da unos efectos muy bonitos para crear techos y arriba de todo el castillo. Todo esto que estoy diciendo
hay una entrada en el libro, que a manera de prólogo, mi primer Belén, ahí está descrito, porque esos recuerdos son inolvidables, y eso siempre los tendré mientras viva, esos recuerdos. Aquí en el prólogo, a manera de prólogo, mi primer Belén, digo todo eso. Eso va unido, además, a la figura de mi abuela paterna, que vivía con nosotros, y que pues era como también la que colaboraba, cuando pasaba Navidad, por esos senderos empinados que descendía, arriba de todo estaba el castillo de Herodes, y descendía la caravana de los magos, de los reyes, que entonces eran unas figuras, porque normalmente en ese Belén las figuras eran las figuras típicas murcianas, pero lo que era el nacimiento y lo que era la caravana de los magos eran especiales. No sé de dónde serían, de qué zona serían, seguramente serían murcianas, pero lo que sé es que la caravana de los magos, cosa rara entonces, cada mago tenía un paje con otro camello con cargamento, y además esos magos se podían quitar del corcel que llevaban, y entonces cuando pasaba Navidad mi abuela me ayudaba a ir descendiendo la caravana esa poco a poco, cada día, cada noche un poquito, y la víspera, la noche de Reyes, que nos acostábamos enseguida después de que pasara la cabalgata, poníamos delante del portal la caravana que ya había llegado ahí, y además quitábamos los reyes, los bajábamos de sus corceles y estaban delante del portal. Eso es algo que jamás se me olvidará. Mi primer recuerdo, mi primera vocación, porque para mí el belenismo no es una afición, es una vocación, una vocación que tengo desde niño, una vocación. La otra vocación es ya la enseñanza, el ser profesor. El ser profesor me ha permitido realizarme como persona, porque no hay nada más maravilloso que transmitir lo que tú sabes a los alumnos para que ellos después sepan más que tú. Lo que decía Juan Pedro de los alumnos, verdaderamente es que es una satisfacción porque efectivamente he tenido alumnos que sí, yo lo sé, porque además ellos me lo dicen, que ellos han bebido, se han inspirado en lo que yo hago, pero después yo sé también que ellos me han superado, que hacen cosas mejores que yo, y eso es una alegría. Que el maestro tenga después discípulos mejor que él es una gran satisfacción para el maestro, de verdad. Y la tercera fase es lo que se ha puesto al principio, hacer audiovisuales, porque era complementario de mi profesión de profesor. Porque claro, se ha visto un audiovisual de belenismo, pero de arte, de literatura, y eso me ayudaba. Yo en las clases de arte, pues siempre les ponía los audiovisuales, porque no puede dar una clase de arte sin que se vean las imágenes, eso es imposible. Y entonces, o bien dentro del aula las diapositivas, o bien en el salón de actos del Instituto Jorge Juan, donde he estado tantos años, 36 años, pues enseñándoles en audiovisuales de este tipo, con música y todo eso, pues a Goya, o a Velázquez, o a Van Dyck, o a Rubens, o al Greco, o a cualquier otro de los grandes artistas de los que yo les hablaba a los alumnos. Y esas son las tres facetas que yo he desarrollado. La de profesor, pues eso no desaparece nunca, porque está ahí, pero claro, ya ha pasado una fase de la actividad. La del belenismo y la de los audiovisuales, pues ahora se complementan mucho, en el sentido de que los audiovisuales que yo tengo, y tengo casi 100 hechos, son audiovisuales que estaban hechos en el sistema antiguo de antes, con proyectores de diapositivas, con diapositivas que ahora se habla de diapositivas, pero la diapositiva es otra cosa. Ahora a un joven no le digas que es una diapositiva, las diapositivas esas con los marquitos y tal, por eso no saben lo que es. Y yo, pues el equipo que llevaba con 2 proyectores, con una unidad de fundidos, que pasaba lo mismo que
Bueno, ahora se hace mucho mejor, pero porque aquel sistema estaba limitado a proyectar solamente 80 diapositivas por carrusel, o sea, como mucho podías proyectar 160 diapositivas. Aquí se pueden proyectar, si se quisiera 1000, porque eso no tiene límite. Entonces, ahora mi tarea es alguno de esos audiovisuales reconvertirlos a digital, para que quede algo, porque lo que he hecho prácticamente ya no sirve para nada, eso se irá todo a la basura. Pero por eso ahora quisiera emplear parte de mi tiempo en alguno de esos audiovisuales, digitalizarlos y que quede algo de la obra. Y claro, también a mí siempre me ha gustado escribir, pues poner por escrito todo eso. El libro del Belén fue el primero que yo escribí sobre belenismo. Artículos sobre belenismo también hay muchísimos en revistas y tal. Y este libro pues lo hice también con un gran cariño, como hice después otro, que no sé si lo tienes, eso no lo tendrás, no, el belenismo en Alicante, y este que nos trae aquí la presentación de la historia que el Belén nos cuenta. Este libro tiene una motivación muy especial, porque este libro está dedicado a la memoria de mi hermano, que falleció de repente el año pasado. Y yo quería rendirle ese homenaje, porque él era menor que yo, 10 años menor que yo, pero era como un hijo, además de como un hermano. Mi padre falleció muy joven y él era un chiquillo y prácticamente fue mi hijo también, además de mi hermano. Nos llevábamos maravillosamente, nos veíamos todos los días, con él hablaba de todas las cosas. Bueno, y entonces se me metió en la cabeza que tenía que rendirle este homenaje con este libro, la historia que el Belén nos cuenta, porque él disfrutaba con mis belenes. Él tiene también en Alicante una librería papelería y yo todos los años desde que la abrió le montaba el Belén. Y si algún año, por cualquier cosa, por la actividad de la presidencia de la Asociación de Belenistas, me retrasaba, Juan, que ya me están preguntando, ¿este año no hay Belén? ¿Este año no hay Belén? Claro que habrá Belén, por supuesto que habrá Belén, Emilio Manuel, por supuesto. Y el Belén está, y estará mientras yo viva allí, cada año diferente, como homenaje a mi hermano que tanto le gustaba y que tanto disfrutaba con el belenismo. Entonces, el homenaje al Belén, el homenaje a mi hermano es este libro, y a mí no me importa nada más que no es que se venda por ganar dinero en absoluto, que se venda por él, porque porque lean la dedicatoria que tiene y porque disfruten de un Belén, de un libro en el que muchas imágenes que se han visto aquí están ahí, con fotografías y con... Y habrá un formato que se pueden... Porque quiero leer algunas cosas. El Belén lo que tiene son muchas fotos. Tiene 330 fotos en muy diferentes tamaños, pero algunas a doble página. Entonces, no es que no abusa de textos, no es un Belén, no es un libro con muchísimos textos, pero lo que sí que tiene son eso. Fotografías, porque yo sé, por experiencia, porque a mí me pasa, como le pasa a casi todos, vamos a quitar eso porque no se estropee. Yo sé que a los belenistas lo que les gusta es ver las fotos. Por ejemplo, ahora me comentan continuamente, en la Anunciata, yo la Anunciata la creé yo y la dirigí durante 14 años, la Anunciata es la revista de la Federación Nacional. Y ahora se me quejan, Juan, es que cada vez ponen las fotos más pequeñas. Y pues yo no puedo hacer nada porque ya no soy el que la dirige. Entonces yo he querido que hubiese, porque aquí hay, por ejemplo, esta escena es de un miembro italiano de la Asociación de Belenistas de Alicante. Todo lo que son las escenas del Belén, que ahora las enumero, porque hay una primera parte que aquí está la dedicatoria a mi hermano,
y después tiene mi primer Belén, como os he dicho, mis experiencias primeras sobre el Belén, y ya después hay una breve historia del Belén, cómo evoluciona el Belén desde el Belén de Grecho, de San Francisco, el auge que tiene el belenismo ya en el siglo XVIII en Nápoles, y cómo en Cataluña aparecen los belenes de tipo histórico, con estas representaciones maravillosas de los dioramas, y a partir de ahí pues ya viene otra parte, que son estos mensajes que para mí tiene el Belén, que se han enumerado aquí en el audiovisual también, lo que para mí es el Belén, un compendio de arte, devoción, emoción, inspiración y belleza, que llena de ternura los corazones, con un mosaico de belenes de muchos sitios, que yo quería que hubiese belenes de todas partes, y después, a continuación de eso, ya vienen los capítulos con lo que el Belén nos cuenta: la anunciación, la visitación, la proclamación del edicto de empadronamiento, el empadronamiento en Belén, la posada, la dulce espera, anunciata, natividad, presentación en el templo, la caravana de los magos, los primeros años del niño, la adoración de los magos, el aviso del ángel a San José, degollación, huida a Egipto, el regreso a Nazaret, el niño Jesús entre los doctores del templo y la Sagrada Familia. Todas son las escenas con textos breves, porque después viene el gran gozo de las fotos. Voy a leeros para que veáis que son textos breves, pero muy sentidos. Por ejemplo, la anunciación sobre el verdor de las enredaderas y el rumor de los molinos domésticos preparando la harina para las hogazas del desayuno es cotidiano son que saluda la aurora. Se despedece el día y comienza la vida lentamente, prendida de las blancas viviendas de los corrales cálidos, donde mugidos y arrullos se amontonan junto a los balidos y a los cacareos. María está en su casa, y el recoleto espacio rezuma paz de aldea. La joven nazarena, elegida por Dios desde que el tiempo existe, se ocupa desde el alba del trabajo doméstico. Los murmullos se quedan tras los muros de piedra, y un silencio de aromas impregna de la vivienda. Un silencio de aromas que aroma de silencios todas las inquietudes. Y en medio de esa calma, Gabriel se hace presente. Todo el candor del mundo no nos valdría apenas para narrar el momento dichoso del portento. La inocencia de las margaritos, la humildad de las violetas, el amor de las rosas y la pureza de las azucenas serían insuficientes para marcar la escena en su ambiente adecuado. ¿Cómo explicar el resplandor del ángel, su mirada de paz y de respeto, su mensaje divino sonando tal y como si fuera la más armoniosa melodía escuchada hasta entonces? Y solamente un sí tan solo basta para confirmar que el milagro se cumple, pues esa es la palabra con la que María responde. Y a partir de ahí, pues ya vienen muchas escenas, todos los belenes, todas las escenas de esta última parte están hechas por miembros de la Asociación de Belenistas de Alicante. Todas estas escenas están hechas por miembros de la Asociación de Belenistas de Alicante. Porque he querido también, desde aquí la visitación, y leo otro texto muy breve, que también es muy significativo, que es, ¿ves? Esta es la posada, que es dulce espera. Dulce espera de amor, dulce esperanza. Los esposos ya están en el establo. José ha encendido el fuego y se ha sentado al lado de María, que tumbada en la paja siente como la hora del parto se aproxima. Silba el viento en la noche, ladran los perros. Hay un ambiente extraño y misterioso, una agitada calma inexplicable que se torna dulzura en el establo. La montaña, el paisaje de olivos y algarrobos, de cipreses y almendros, las luces vacilantes de las casas del pueblo de Belén, el rumor de las bestias, el murmullo de la gente a lo lejos, todo parece el exterior agónico de un mundo que se acaba, de una historia que muere, de un tiempo ya agotado. Pero allí en el establo, dentro de aquella cueva, se presiente la vida, se percibe que va a nacer el niño. Dulce espera de amor, dulce esperanza. Bueno, pues así van todos los textos, que son breves,
pero porque para mí, sobre todo, considero que para los belenistas lo importante era ver tantas fotos de belenes que hay en este libro. En este libro. Algunas, pues, en fin, son, creo que, espectaculares también. Esto es una epifanía de un servidor. A mí, yo utilizo mucho las figuras de Castells, porque para mí Castells es una cumbre del figurismo, y me han comentado a veces, en tus escenas se ven mucho una tortuga, aquí se ve la tortuga. Y digo, pues sí que es verdad, es como un homenaje a mi madre, porque ella cuenta que de pequeñita tenían en su casa una tortuga, y cuenta anécdotas de la tortuga, la llamaban Marieta, Marieta, y cuenta que su padre, que mi abuelo, que en el verano nos acostumbramos a acostar en el suelo, con una manta en el suelo, dormir la siesta. Yo lo he hecho con mi madre, nos acostamos, poníamos una manta, una sábana en el suelo delante del balcón a dormir la siesta en el suelo. Ahora cualquiera se acuesta en el suelo. Y dice mi madre que mi padre, su abuelo, o sea, su padre, mi abuelo, se acostaba ahí en el suelo, y Marieta, que durante todo el invierno no la veían, a no ser que saliese el sol, dice que salía, y mi abuelo decía, ja està aquí Marieta, monsegant els peus, y ara Marieta, porque ellos hablaban en valenciano, lo comentábamos antes, yo entiendo perfectamente el valenciano, pero no lo hablo con fluidez, no de una conversación, porque en casa mis abuelos y mis padres hablaban entre ellos en valenciano, pero ya a los nietos nos hablaban en castellano, y que eso es lo que ha ocurrido en Alicante, que por eso allí no se habla ya prácticamente, no se habla en valenciano. Bueno, pues este es el libro que, como he dicho antes, más que otra cosa es, en primer lugar, un acto de amor hacia mi hermano, y en segundo lugar, por supuesto, un acto de amor hacia el belenismo, que es, como lo he dicho antes, al principio, mi primera vocación. No es una afición, para mí el belenismo no es una afición, para mí el belenismo es una vocación. Y Juan Giner, sin hablar del belenismo, pues no se puede hablar de la vida de Juan Giner, evidentemente, porque está enraizada con el belenismo. Muchas gracias por estar aquí, y ahora, por supuesto, si queréis preguntar algo, pues con mucho gusto, y en fin, cualquier cosa. Ayer también, porque hubo en Alicante también, hubo una presentación, y yo contaba anécdotas, porque con tantos años haciendo el Belén, contaba que a los 11 años yo ya me decidí a hacer mi primer Belén, porque todos los años era lo mismo. Claro, mi padre, ese Belén se guardaba, se quitaban las figuras, se limpiaba de ácido bórico que poníamos para imitar con mi abuela la escarcha, limpiábamos todo, del musgo seco, todo, y se guardaba en el desván el Belén. Al año siguiente pues se volvía a sacar, se volvía a decorar, pero claro, yo al final ya quería un Belén nuevo, y ya me decidí a los 11 años a hacer yo el Belén. Y estaba en el comedor de casa, con la cocina que estaba ahí al lado, y había una ventana con una repisa así grande, y yo allí, en ese espacio, estaba haciendo el Belén, con la técnica de mi padre, con los tableros, que afortunadamente yo tenía posibilidad de disponer de madera y de papel y de cola y de todo, y ya lo tenía hecho. Igual que lo hacía mi padre, los caminos empinados, todo eso, y una gruta hecha con el papel, tal, encolado, y lo estaba pintando, como he dicho que lo pintaba mi padre, con pintura disuelta en aguarrás. Y estaba pintando la cueva, pero como no me veía, yo tenía 11 años, como no me veía, cogí una vela,
para verlo, para verme por dentro de la cueva, y el Belén se prendió fuego. Menos mal que estaba mi madre, que enseguida, como estaba la cocina al lado, aquello lo pudo apagar. Claro, el Belén ya... Pero yo dije, no, yo hago otro. Ya no le pondré vela, pero yo hago otro Belén. Y efectivamente hice otro Belén. Y así ya, pues hasta ahora, haciendo Belenes, que es una alegría. Y sobre todo, una alegría cuando dicen que has creado escuela. Sí. Cuando dices y lo del color... Sí, cuando ves un Belén y ves que hay un detalle que eso lo has visto antes en un Belén de Juan Giner, eso es por algo. Bueno, es por algo. Mira, pero, si no lo has visto antes, pero una cosa sí que es que por muy maestro que te digan que eres, siempre estás aprendiendo. Siempre estás aprendiendo. Además, cuando haces el Belén, una vez que lo has hecho, pues lo único que ves son los defectos de los que has hecho. Y ya lo que quieres hacer es un Belén nuevo para corregirlo y hacerlo mejor. Pero siempre estás aprendiendo, siempre. Y más ahora que cada vez hay nuevos materiales. Por ejemplo, yo lo último que he aprendido es la utilización de los LEDs, de la luz LED. Porque un peligro que teníamos con los belenes era la iluminación. Las luces incandescentes, no digamos las halógenas, pues eso daba un calor y no había forma de ponerles ahí cartón y papel de plata, de aluminio y yeso. Pero así todo, a mí me ha pasado, protegido, y después del calor... como ahora, yo los primeros belenes que hacía eran, después ya en plan un poco más artístico, utilizaba el corcho aglomerado, el corcho en láminas, que primero había en Alicante, después lo tenía que traer de Madrid porque estaba ahí estudiando y venía cargado todas las navidades con las planchas de corcho, y con una lima iba haciendo los sillares y tal, pero aquello no es eso. Yo de eso sí que puedo presumir. Además puedo presumir a gusto, porque sé que eso, el primero que utilizó el techo pan, el de estiropor, el corcho blanco, fui yo. Fue un descubrimiento maravilloso, y de eso presumo, porque considero, y además está escrito por ahí, que Juan Giner supuso lo mismo que supuso el utilizar el yeso en los catalanes, cuando hicieron los primeros los catalanes. Lo que introdujo Giner con el tema también fue una auténtica revolución. Pero ese poliestireno expandido ahora tiene el poliestireno extruido, que yo aconsejo que se utilice, porque el poliestireno expandido, el corcho blanco, después hay que recubrirlo de escayola, de yeso, para poderlo pintar. Y este no. Esto que se ve aquí, esas piedras, están hechas todas con el poliestireno extruido, que yo ahora los que hago es, las voy recortando piedra a piedra, porque el efecto que se consigue más que tallar, piedra a piedra, y después puestas, después se pinta directamente. No necesitas nada. Es como si fuese la escayola, pero ya con este material. Y en cuanto a lo que decías del color, pues sí es verdad que el color, yo tengo, como tenemos todos los que vivimos en esta zona, impregnadas de los tonos, de los colores, de los paisajes que nos rodean. Y a mí no me gusta exagerar el color, porque yo no lo veo. O sea, yo me fijo mucho en las piedras, y veo que las piedras que tenemos por aquí pues son blanquecinas, y entonces a mí no me gusta ahí combinar de rojos, no. Este diagrama que os he enseñado de la Epifanía utilizo, además yo lo puse en un foro, que hay un foro de belenismo, que algunos lo conocen, porque entran al día miles de aficionados en este foro, porque el belenismo tiene
es que es un auténtico veneno que cuando te coge ya no te suelta. Pues entran cantidad de personas y expliqué paso a paso de cómo hice ese diorama. Por eso, porque además te lo agradecen mucho, que explique cómo es. Y allí utilicé solamente blanco combinado con negro para también conseguir gris, y marrón y ocre. No utilicé más que esos colores, pero combinándolos después puedes conseguir infinidad de tonos. No me gusta exagerar los colores, porque los colores que nosotros vemos no son en absoluto exagerados. Por supuesto, los catalanes utilizan los rojos, los violetas, los azules. ¿Por qué? Porque son otros paisajes y pues sí, pues bien. Es lo mismo, y también lo decía, como el peligro que hay de pasar del Belén a la maqueta. Son dos cosas muy distintas. Y en eso lo critico, porque lo he criticado, no es porque lo critico aquí porque estamos aquí, no, pues se lo he dicho a ellos. En eso ahora la escuela catalana, que es la primera, la gran escuela, la que abrió el belenismo artístico en España, ahora algunos pesebristas, y se llaman pesebristas, algunos pesebristas han caído en ese error, que a ellos les importa más la realidad, la perfección, el crear las piedras, los paisajes maravillosos. Ves algunos dioramas en la iglesia de Belén, y en las Ramblas de Cataluña, de Barcelona, hay la exposición que ponen y ven y dicen, esto es una ventana, esto es una ventana que yo estoy viendo un paisaje de real. Pero esa realidad ya no es un Belén, porque lo que fundamental del Belén, en un Belén, pues en una escena del nacimiento, lo fundamental evidentemente es la Sagrada Familia. Y tratarla, no es que no aparezca, es peor, tratarla con ese cariño, con esa devoción, arroparla, pero arroparla con nuestro corazón, porque es el centro de todo, y eso es lo que da sentido al Belén y lo que da sentido a la vida de los creyentes, esa cosa. Bueno, pues a ellos, a algunos de ellos, la Sagrada Familia, el nacimiento, te lo ponen en medio de la plaza, maravillosa, ahí en medio, sin un mal sombrajo que los proteja, porque lo que les importa es el escenario, no el misterio. Y entonces eso ya no es un Belén, eso es una maqueta. El Belén necesita el alma. Pero es que en algunos de los casos esas pasan desapercibidas y decimos que no aparecen porque es que están a lo mejor en una... Claro, por eso te digo, porque a ellos no les importa y eso, porque lo que les importa es el escenario, con lo cual yo escribí un artículo que además tuvo mucha repercusión y que sé que incluso organizaron forums y todo para hablar de lo que yo les había escrito, que decía, Belén sí, maqueta no. Porque si le quitamos el alma al Belén, ya no es un Belén, es una maqueta. Y el belenista, eso también es algo muy importante, además de transmitir, tiene que vivir. Vivir, pero vivir en el sentido de que, claro, si yo estoy haciendo un Belén, que es un mensaje de paz, de ternura, de todo lo que significa la llegada de Dios al mundo, todo lo que supone eso para los creyentes. Si yo después, en mi vida, no transmito, no hago lo que estoy intentando, pues ¿qué belenista soy? El belenista adquiere, cuando quiere ser belenista, ¿verdad?, adquiere ese compromiso. El compromiso de transmitir la paz, la concordia, el no ser una mala persona, en definitiva. No puede ser belenista y mala persona. No lo puede ser, porque si no, no eres belenista. Porque te estás falseando el mensaje. Y entonces eso es algo también muy importante. Y eso, aunque cuesta, hay que intentar hacerlo. O sea, el belenista, si quiere ser belenista de verdad, no solamente hacer belenes maravillosos, también en su vida vivir lo que significa el mensaje del Belén. Y ese es un compromiso que nos obliga sobre todo ante los niños.
porque los niños, como se ha dicho en el audiovisual, el Belén, que para ellos es algo mágico, porque se meten dentro, porque ellos tienen el tamaño para poderse meter dentro. Eso, cuando se vive desde la niñez, y yo lo he dicho ahí, no se olvida nunca. Y uno después podrá ser lo que sea, pero eso que le han sembrado en su corazón, siempre lo tendrá ahí dentro, siempre. Sí, siempre lo tendré dentro, pero tiene que nacerte a ti. Pues es bien, lo sí. Llevas tú, sí. Lo llevas tú. Sí, pero si los padres lo siembran... Yo tengo a mis hijos que no se nada. ¿Por qué? Fíjate, yo tengo allí, bueno... No, sí, yo también lo sé. Sí, pues no les dan valor a eso. ya. No le dan valor. Pero eso, desgraciadamente, lo estamos viviendo... Y eso lo han vivido desde que han nacido. Ya. Sí, pero es porque no han tenido esa vocación, no lo han tenido. Les gustaba verlo, sí, ver a las amiguitas, sí. Mira que Belén es bonito, pero no ha quedado porque, nada. ya como he dicho, es porque... Dentro de ellos no ha quedado nada. Porque esa vocación no la han tenido, sí, eso está Eso claro. ya se nace también. Eso está Enrique nació con eso, como tú, desde pequeño. Le enseñaron. Eso es la Porque vocación. desde pequeño, Por eso es la vocación. Eso es La vocación no se puede heredar. ¿Queréis preguntar más cosas? Os podría contar anécdotas y tantas. Yo, porque como es que mi vida como va paralela, o no paralela, no, completamente unida al Belén, pues todos son anécdotas relacionadas con el Belén. Yo cuando estaba estudiando en Madrid y regresaba en las vacaciones de Navidad, que afortunadamente entonces nos las daban mucho antes que ahora, pues llegaba a casa y enseguida, y en la Rambla en Alicante, en una habitación a hacer el Belén, una habitación entera. Una habitación que además estaba toda llena de armarios. Mi madre ya sabía que todo lo que necesitase en 2 meses tenía que sacarlo, porque yo después, claro, es donde estaban los armarios, se ponía el celaje y empezaba a hacer el Belén. Y recuerdo, claro, como eran muy grandes, pues un año, ya pues 2 días antes de Nochebuena, yo tenía que terminarlo, porque claro, mi madre, las señoras saben, la casa limpia en Navidad y en aquellas épocas mucho más, y todo perfecto y todo igual, y ay, no lo terminas. Lo primero que hacía cuando se levantaba era ir a ver el Belén, a ver si estaba terminado, y aquello no se terminaba porque es que no podía. Y yo 2 días antes de Navidad estaba ya casi ya de día, pero a mí ya se me caían las cosas de las manos y ya no podía más. Y tuve que ponerle un cartel ahí enorme: mamá, no te preocupes, mañana lo terminaré, porque